Mira, vas a ver el diablo de amores. 40,000 exactos. Y no es necesario que lo cuentes. Tú sabes que yo soy hombre de palabra. Hemos tenido visiones diferentes sobre los negocios, León. Pero esto, el príncipe no lo pone en duda. Ahora necesito tu palabra de que ya no vas a seguir a mi hijo. Tienes la palabra del príncipe. Esto no me gusta nada. ¿Es peor de lo que nos imaginamos? Me temo que sí. ¿Por qué, Tom? Bueno, Aníbal nombró a Martín como presidente del conglomerado y también como administrador de la sociedad en comandita. Ahora sí, esta nueva compañía absorbió a la sociedad Global Investment Group. Esto quiere decir que no solamente es dueña de las 7 empresas, sino también de todo lo demás. ¿Qué quieres decir con todo? Todo es todo, Virginia. Las propiedades, las acciones, los títulos, todo. ¿Qué va a pasar con mi apartamento? Bueno, si Martín o los socios de esta empresa lo decidieran, podrían tomar posesión de este departamento en este instante. Lo lamento mucho, Arianna, pero lo único que no formó parte de esta sociedad son los departamentos que Aníbal en vida le compró a sus hijas. Esto y lo que pueda tener cada una en su cuenta bancaria. Dios mío, yo no puedo creer que esto esté pasando. ¿Hay algo que podamos hacer, algo legal? Desafortunadamente no. Aníbal le entregó todo el poder a Martín. Yo le insistí en varias ocasiones que todo esto debería quedar en manos de alguien de la familia, pero para Aníbal el tema Martín era indiscutible. Él creía ciegamente en Martín. Nos engañó a todos, Tom. ¿Qué haces? Voy a llamar ¿A quién? a una amiga de estos si tengo permiso. ¿Qué amiga? A Carmen. Mira, Martín no me regresó el celular solamente para que adornara la habitación. Si quieres, llámalo y pregúntale. Puedes llamar. Marina, mi amor, ¿cómo estás? Hola, Carmen. ¿Cómo estás? No te había podido llamar porque estaba muy ocupada con mi novio. Marina, ¿te tienen vigilada? Sí. Marina, necesito saber cómo estás. Si ese psicópata te puso una mano encima, te juro que no soy capaz. No, todo está muy bien. Mira, Marina, estoy haciendo un plan para rescatarte. El topo me está ayudando. ¿En serio? No podía hacerlo solo. En el mocho y el ronco no puedo confiar, Marina. El topo quiere vengarse por lo que el hierro le hizo al diablo. Y lo único que me está pidiendo a cambio es que tú le des información para él poder hundir al asqueroso del hierro. Sí, claro. Estaría encantada, solo que no sé si pueda. Mira, mi amor, no tiene que ser sino algo lo suficientemente interesante para que el idiota este del topo se calme y ya. Cualquier cosa. Claro, sí. Déjame ver si me animo y te hablo. Marina, voy a ir por ti lo antes posible. No, esta semana no puedo, Carmen. De pronto, la siguiente. Es que estoy muy bien con mi novio y no quiero despegármele. Marina, ¿lograste calmar al hierro? Sí. Estamos súper enamorados. Perfecto, entonces me quedo acá esperando a que tú me avises cuándo. Ok. Tengo que colgar, Carmen. Te hablo luego. Marina, te amo. Sí, está bien. Sí, yo también. Bye. Licenciado, el señor Lorenzo Blanco está esperándolo. Dígale que pase. Sí, señor. Bueno. ¿No te quedas, Cristian? Para esto no me necesitas. Cristian, Lorenzo, qué gusto verte, igualmente. Los dejo solos. Me imagino que tiene muchas cosas en las que ponerse al día. Lorenzo, por favor, siéntate. Gracias. Me gusta tu oficina. ¿Sí? Qué bueno. Me encanta que te guste. Fíjate que... Es cuestión de hacerle entender a Marina que si Acero cae, la vida va a ser mucho más fácil para ella y, por supuesto, para Cachorro. Seguramente va a estar muerta de miedo de actuar. Pero en su plan de escaparse, el miedo debe ser 100 veces peor. Ya está más que claro que Acero está absolutamente obsesionado por ella. Sí, Marina siempre ha sido libre. Y si aceptó permanecer encerrada es porque la situación es muy grave.
Cachorro está realmente cambiado, diablo. Hasta parece extraño. Está totalmente enamorado de ella. Nunca me hubiera esperado eso de un tipo como él. Como que no cuadra dentro de lo que uno sabe del cachorro, ¿no? Créeme, Topo, que cuando uno está enamorado, hace las cosas más absurdas y está dispuesto a llegar hasta donde sea. Pero también por eso me preocupa que Cachorro no quiera que Marina testifique en contra de Acero. Lo que querrá es ocultarla y llevársela muy lejos. Sí, tienes toda la razón. Por eso hay que hablarlo con ella personalmente. Marina es mucho más inteligente y sensata que Cachorro. Y en realidad es la única que puede destruir la imagen de Acero. O por lo menos es el camino más directo, diablo. Igual que le pasó a Manuel. Cuando al fin comprobó que tenía a otra mujer, mientras él se mostraba como un hombre maravilloso, ya el mundo oscuro que yo le estaba pintando no le parecía tan raro. Es cuestión de hacer lo mismo con la gente allá afuera. Bueno, sería bueno que de todas maneras lo hablaras con Manuela y los demás, ¿no crees? Yo la verdad no quisiera tener que ver a la Topo. Pero sí tienes razón. Esto es algo que no puedo hacer yo solo. Eventualmente va a afectarla a ella y a su familia. Y sea como sea, él es el ex marido de ella. Te voy a poner un mensaje de texto. Le va a parecer muy impersonal. Nuestra relación en estos momentos es impersonal, Topo. ¿Cuáles son tus ambiciones? Tanto financieras, empresariales, políticas. Algunas veces he pensado en la política. Es un campo que permite que otras ambiciones se satisfagan más fácilmente. La política lo permite todo. Con el pequeño inconveniente que la vida personal se vuelve pública. Pero con alguien como tú a mi lado, solo lo que conviene sale a la luz, ¿o me equivoco? No. Y podrías tener madera de político, ¿eh? Tienes carisma, buena reputación como empresario y no estás tan feo. Yo sugeriría ocultarte un poquito las canas. No todas, ¿eh? Las canas dan ese look de experiencia, de madurez. Pero sí te podrías tumbar por lo menos unos 5 años. Y nuestra asociación incluye que tengo que hacer lo que tú digas. Absolutamente. Todo lo que yo te diga. Asistir a los eventos que yo te organice, decir las cosas que necesito que digas, aparecer en las fotografías que yo decida. Vamos, vas a salir con las mujeres que yo previamente seleccione. ¿Qué? Para las fotografías y los comentarios de prensa, sí. A puerta cerrada, haz lo que te dé la gana. Estoy dispuesto. Confío en ti. Ok. Entonces llegó la hora de la confesión, amigo. Necesito saberlo todo, Martín, sin dejar nada fuera. Si te voy a llevar a la cima, necesito saber exactamente a qué me voy a enfrentar. Nada de sorpresitas. Está bien, pero no aquí. Vayamos a un sitio donde podamos hablar con tranquilidad. ¿Te viste con Ángel, mamá? Sí, mi amor. Había pensado no decírtelo, pero en últimas fue una reunión bien tranquila. Ya, ¿y qué se supone que buscabas con reunirte con él? Bueno, quería entender cuáles eran sus motivaciones. Mamá, no me digas que todavía pensabas que Ángel estaba mintiendo. No, yo me convencí hace rato que estaba diciendo la verdad. Lo único es que temía que su motivación fuera una venganza personal y que terminaría llevándote por delante, hija. ¿Y qué te dijo? Que estaba luchando por todos, incluyendo a su hijo. Bueno, lo que pasa es que le tuve que decir la verdad, mamá. No podía ocultárselo más tiempo. Yo sé. No sé qué fue lo que le dijiste, pero obviamente está muy dolido. Qué raro, porque cuando hablamos no me comentó que se había visto contigo. Bueno, porque yo le pedí el favor de que nuestra conversación no saliera de los dos. Un mensaje de texto, qué raro. De Ángel. Avísame si podemos vernos en 2 horas. Hay cosas que planear en grupo. Bastante escueto, por lo visto. Parece que no quiere ni escucharte, Manuela. No me va a tener que escuchar la voz. Perfecto. ¿Qué le pusiste? Perfecto.
Mac fue la empresa que me sirvió para hacer puntos con el viejo, para demostrarle de lo que era capaz. ¿De dónde sacaste el dinero para fundar Mac Forwarding? De Aníbal. Él me dio el dinero, después se la vendí. Y de paso le demostré que era un gran empresario. Pero tuviste que recurrir a métodos no muy ortodoxos para lograrlo. El nivel de ganancia que deja la mercancía robada es impresionante. Tuviste que maquillar la contabilidad de la empresa, crear clientes ficticios. Por supuesto, de eso se encargó Cristian. ¿Quién era tu asociado en los robos? León Beltrán. A propósito, también es mi socio en Global Group. Bueno, con otro nombre, Max Villarreal. Debes de tener toda la confianza. Ninguna. Pero la idea es que esté cerca a mí y a la vez lejos. La idea es que no nos vincule, no me convendría. Y luego te casas con Manuela. Al no ser familiar de Aníbal, tenía que casarme con Manuela. Era la única opción que tenía para llegar a tener control sobre todo su dinero. Pero ese obstáculo fue bastante difícil. ¿No te imaginas todo lo que tuve que pasar? ¿Quieres nombres? No hacen falta detalles específicos. Nada más, dime, ¿fueron varios los obstáculos? Hubo uno especial que al final de cuentas resultó ser mi hijo. Te sorprendí, ¿no? No. No, me imagino debe de ser una historia muy interesante. Muy. Entonces, si eras tú. Detective Cardona. ¿Por qué estás tratando de no darme la cara, Porque en un sitio como este no es bueno que lo vean en compañía de un policía. Lo único que quiero es que hablemos. Si te niegas, ok. Me encargo de que todo el mundo en este lugar sepa que tú estás de mi lado. Me gano una puñalada. Perfecto. Entonces hablemos. Aquí, donde quieras. Pero tenemos que hablar. Media hora. Más sabe el diablo de amores. Es mi condena morir en tu piel. Oye, mira, más sabe el diablo de amores. Qué cosa buena quererte, mujer. Soy de la calle, representando el barrio, son mis escenarios, las esquinas de New York. Entre violencia e indiferencia, como el pan de cada día, soy sobreviviente yo, gente decente. Soy de verdad, tratando de encontrar la felicidad entre tantos